Welcome to the new event. Get free cases and skins. Open Poland and cases for yourself. Hola gente, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video para el canal. Hoy les voy a enseñar todas las inversiones que tengo hechas yo en el Counter Strike. Me las pueden copiar si quieren, obviamente algunas ya no valen la pena copiármelas, porque o ya aumentaron mucho, bien, o bajaron bastante. A ver, en ninguna por ahora, por las que vi recién, estoy perdiendo. Pero por ejemplo, le voy a dar un ejemplo ahora, después se la voy a mostrar. Invertí alrededor de unos $65 en una pegatina, bien, varias veces, que sería la bestia ancestral. Y a ver, desde que la compré subió 3-4 pesos cada una, que tendrían a ser unos 0.045 centavos de dólar. ¿Estoy ganando? Sí, estoy ganando. Pero no me representa la inversión que hice, bien. A eso voy. Pero bueno, empecemos con el video. Bien, primera inversión que voy a juntar todo va a ser esta AK, esta AWP, los guantes que tengo puesto ahora mismo, bien, y esta USP. Y mirán, ¿por qué juntas todo? Bueno, a mí me gusta sacar estas skins porque como son de la operación Broken Fan y ya no se van a poder conseguir, lo más probable, bien, salvo que la vuelvan a poner en la próxima operación o la pongan en una caja, que lo veo muy raro, la verdad. La gente va a ir haciendo contratos y van a ir desapareciendo, entonces estas skins van a subir bastante. En el caso de los guantes, en la nueva caja no los pusieron estos guantes, por lo que tengo entendido, así que los compré baratos a menos de $110, bien. Y es una muy buena inversión a futuro. En total todas estas skins salen $830. Lo bueno de estas skins, que por ejemplo puede ser una inversión que lo usás tanto como la USP, el AK, el AWP y los guantes. Bien, los tenés como inversiones y además lo usás. Pasemos ahora con las inversiones que a ustedes seguramente les parezcan más importantes, ya sean pegatinas, cajas, grafitis, etcétera, armas que no se usen. Bien gente, esto se lo voy a decir ya desde ahora para que no tengan ninguna duda. Todos los precios son estimados, ya que si yo voy a mostrar esto rápido, tengo un par de cápsulas, bien de cápsulas no, de cajas, así de unidad de almacenamiento para mostrar. Si yo me pongo a sumar cada centavo que sale cada skin o cada pegatina o lo que sea, voy a terminar pasado mañana. Entonces hice un aproximado, de verdad que puede ser más, puede ser menos, seguramente sea mucho más, bien, pero yo estoy dando más o menos un aproximado. Primera inversión, que serían las armas de la operación Broken Fan, es igual que con las anteriores, nada más que estas son de una peor calidad y son mucho más baratas, bien. Como ven, todas tienen buen float, sacando justo esa que era el ejemplo, todas tienen buen float 0.02, 0.02. Y las compré con buen float para que sirva para hacer contratos. No hay muchas con buen float, es verdad eso, hay algunas que bueno, están en float más o menos 0.04. Es buen float, es verdad, pero tampoco es un float wow. Esa me salió, no vale la pena. Esta creo que sí está buen float, no, tampoco se cae. Así que algunas vale la pena, otras no tanto. Las compré, me sirven, en un futuro va a hacer contratos y me gusta. Antes de continuar con el video, gente, acuérdense que en la descripción tienen la página de SkinLab, que entrando desde el link de la descripción tienen un 10% de bonus y se van a sacar un terrible profit. Ahora sí, continuamos con el video. Siguiente inversión que hice. Esto más que una inversión lo hice en una cuenta Smurf, bien. Y los canjeé las estrellas en estas cosas y me sirven. Pegatina Broken Fan, pero la versión Hola. Ya sea como Hola Mac 10, Hola CZ, Hola UMP, que es la más cara que tengo, bien. Y tengo varias, como ven tengo acá un par. Ok, el parche también lo voy a contar acá porque tengo solo un parche. Y creo que ese parche vale menos de 40, 50 pesos la última vez que lo vi. Ni sinceramente ni me fijé ahora, podrá estar 2000 pesos si yo no lo sabré. Pero tengo alrededor de unos $15 en cosos. Esta ahora mismo está alrededor de 3 o 4 dólares ya, o sea que subió bastante bien. Yo sabían que estas pegatinas iban a subir bastante, ya que a la gente le dio muchas más bolas a las otras, bien, que voy a mostrarlas ahora un poquito más adelante. Como por ejemplo sería la deplorable, ok. Le dio mucha más bola a estas que a las de Ola, y sabía que iban a subir bastante, entonces hice un poquito de Ola y un poquito de las otras. Tengo unos $20, como dije anteriormente, en estas, unas 15, un poquito menos, unos $15 tendré. Ahora pasemos con la siguiente. Siguiente, las pegatinas Broken Fan, la que todos conocen, ya sea la deplorable, la del amigo avistado y todas estas. La bestia ancestral también son de esta operación, pero no las cuento porque la voy a contar como una inversión aparte. Como ven tengo una banda, ahora se las voy a mostrar. En total tendré unos $20 de estas pegatinas, bien. $20, ¿por qué? Porque la deplorable por sí ya sola ya vale 6-7 y tengo 2 deplorables, o sea que ya son unos 14. Y todo lo demás, que como ven acá tengo un par, más arriba tengo otras, bien, que la mostré antes. Acá tengo un par más y en algún otro lugar también tengo unas pares más. Por ejemplo acá esta directamente ni las conté, bien, porque como dice el nombre, cosas petes. No valen mucho la pena estas pegatinas, es verdad que algunas valen, otras no tanto. Pero bueno, si las quieren contar un poquito más de $20 podría ser si contamos estas azules. También tengo de Ola tal skin, como ven acá, pero también son azules. Tengo parches azules que no siento que valgan la pena. Y como ven acá tengo más cositas. Pasemos ahora con la inversión fuerte. La inversión fuerte, lo que venía diciendo de 100, la bestia ancestral de la operación Broken Fan.
Como ven, acá arriba tengo algunas y acá abajo tengo una banda, ¿ok? Tengo un montonazo, gente. Tendré unos 65 dólares en total en pegatinas de estas. Invertí en estas porque cuando las compré estaba alrededor de 37 pesos, que vendría a ser unos 0,38 centavos de dólar, bien. Y ahora mismo están unos 44, 45. Han llegado a estar más, es verdad. Pero ahora hay que esperar a que exploten nomás, ¿ok? Así que estoy sacándole lindo profit. Siguiente inversiones, bien, todas las pegatinas holográficas de las cápsulas CRM 2020. Como ven, las holográficas, bien gente, que serían las violetas. Si no me equivoco, si hice bien los cálculos, que creo que ahora mismo me estoy confundiendo bien, porque anoté que tengo 15 dólares en esta y no creo. Porque por sí... sí, porque la mayoría valen 10 pesos, puede ser que tengan 15 dólares. O son 15 o son 150. Déjenmelo saber ustedes en los comentarios, como ven acá se las estoy mostrando. Todas las violetas cuenten solamente, voy a sacar cálculo también de la reflectante y de la de oro. Pero quiero que me digan en los comentarios si para ustedes salen 15 dólares todas las violetas o salen 150. Hice el cálculo, ahora mismo no recuerdo, era alguno de esos dos. Pero bueno, déjame en los comentarios, se lo voy a estar viendo y se lo voy a corregir seguramente en los comentarios. Voy a fijar algún mensaje, así que déjenmelo ahí. Bien, próxima inversión que hice, ya sean todas las rosas, que serían las reflectantes. Ya pasamos de las holográficas. Y como ven, tengo un montonazo, tengo Big, tengo un montón. En total tengo 45 dólares, ok, la de Furia es bastante cara. Tengo 45 dólares, tengo bastante bien en estas. Y como ven acá tengo muchas de Vitality, ok, ¿por qué Vitality? Porque confío que esta va a subir. Tengo pensado, cuando juegue Vitality bien, venderlas apenas juegue. Y eso lo que va a hacer que se explote el precio. O sea que cuando juegue Vitality seguramente venda todas las de oro, todas las rosas. Y si tengo alguna loquita ahí reflectante también la voy a vender. Y por último todas las de oro. Como ven tengo de Vitality. Después tengo un par. La Godsend, Nemiga, 100 Tieves, no sé cómo se dirá. Liquid de oro, esta creo que es la más cara que tengo. O tengo una más también, no sé si es la más cara. La Nord, Genji de vuelta, 100 Tieves, Evil Genius, Espada. Y ahora a ver, por acá tiene que estar una de las más caras. Tengo Vitality una más. Y acá, Face. No sé si la más cara es la de Liquid o la de Face. También me podrían dejar ustedes en los comentarios a ver cuál opinan, cuál es más cara. Me gustaría bastante. Así que pasemos con la siguiente inversión, que esta es God. Siguiente inversión, cuando la caja Broken Fan tuvo un pico negativo. Bien, aproveché y compré unas 100 y pico, 160 si no me equivoco. Ok. Las compré en 50 pesos más o menos cada una, lo que vendría a ser a 0.5 centavos de dólar. Ahora mismo está más caras, así que ya le estoy sacando profit. Como ven, compré varias. Ahora mismo es una inversión de 91 dólares más o menos. Y la verdad es una inversión muy pero muy copada. Próxima y última inversión. Cápsulas de CRM 2020. Compré todas de contendientes, de aspirantes y de leyendas. Tengo un total de más de 800 cápsulas, ok gente. Y vendría a ser unos 254 dólares aproximadamente. La calculé precio intermedio porque la más barata salía a 0.30, la segunda más barata a 0.31 y la más cara a 0.34. No sé cuánta tengo de cada una sinceramente, por eso dice que todas valían 0.31, el promedio, un poquito menos el promedio, bien. Y eso hizo que saque este resultado. En total todas mis inversiones, no mi inventario, sino mis inversiones, bien, vale un total de más de 1500 dólares. Espero que les haya gustado el video. Si les gustó y les sirvió, espero mucho su like, un comentario de lo que opinan del video. Se los agradecería un montonazo para saber que llegaron a esta parte. Díganme, si me llegué al final del video y me gustó tal cosa. Se los agradecería un montón. Gracias por apoyarme este mes, la rompimos, la verdad. No sé cuándo estarán viendo esto, seguramente sea uno de los últimos videos del mes. El mes que sigue, que tendría que ser el mes de... ¿Qué viene después de mayo? De junio, ahí está, me había olvidado. El mes de junio la voy a seguir explotando, voy a intentar seguir haciendo video diarios como veníamos haciendo este mes. Y nada, nos vemos en el próximo video. Adiós.